Bueno, como vídeo complementario sobre el uso de R Markdown para poder introducir bibliografía, el hecho de que podamos utilizar R Markdown forma parte de la cadena de producción de documentación o de documentos en Markdown como fuente y terminando o pasando por la cadena de Pandoc. La idea que subyace en los documentos escritos por la vía de Markdown utilizando como interfaz código es precisamente el hecho de que cuando tenemos un documento escrito en Markdown nosotros podemos tener un montón de fuentes, un montón de destinos posibles. Entonces el hecho de utilizar precisamente Markdown es lo que nos abre precisamente la puerta así, a esa posibilidad de generar distintas salidas. Uno de los grandes problemas que tenemos comúnmente cuando tenemos un documento, por ejemplo, redactado en Word o ya lo tenemos convertido, por ejemplo, a PDF o hecho en LibreOffice Writer, es que no podemos hacer el camino inverso, o sea, no podemos ir hacia atrás, no podemos ir a una fuente que nos permita ir a las distintas salidas. Entonces, precisamente Markdown y también en un paso anterior incluso R Markdown son un formato Markdown que permite una posibilidad de salida mucho mayor. Entonces, claro, como Markdown lo permite, el paquete R Markdown y el paquete NeatR en R lo que permiten es precisamente construir una especie de híbrido entre el formato Markdown y el formato una fuente para poder producir Markdown a partir de un estándar propio de R que sería el RMD o R Markdown. Entonces, claro, la idea es que podemos construir nuestro documento usando incluso código de R, podemos introducirle código de ejemplo que produzca gráfico, que produzca tabla, y ese código de reproducir nosotros lo podemos meter dentro de ese documento R Markdown que le llamamos normalmente un cuaderno R Markdown. Entonces el documento RMD o R Markdown está antes de la producción del Markdown, que nos permite la salida a distintos formatos. Por ejemplo, vamos a ver cómo se produce precisamente ese proceso. Por ejemplo, en el caso de iniciando con un documento RMD, nosotros lo que hacemos realmente es hacer un tejido y ese tejido a continuación produce un Markdown. Tenemos la opción también en este proceso de generar un documento text que también además nos da la posibilidad de pasar de ese text a distintos formatos posibles, ¿no? Porque dado que ya es un text, o sea, interpretable por el text maker, por el compilador, podemos generar múltiples salidas. Pero en el proceso de generar a partir de un R Markdown un documento de distintos documentos posibles, distintas posibles de salida, entra en juego NeatR, que convierte a Markdown, y después de Markdown entra en juego Pandoc, que produce salida distinta, como puede ser un Word o puede ser un PDF, como puede ser un documento HTML o como podría ser incluso una presentación de diapositivas incluso. Entonces son muchas las ventajas. Por ejemplo, aquí hay un flujo de trabajo en el que se muestra precisamente cómo utilizando, a ver si lo puedo ver con fondo, un fondo diferente, utilizando únicamente una fuente R Markdown, y podemos tener incluso plantillas para eso, para que nos preformatee el documento ligeramente. Pasamos por el proceso del tejido y luego pasamos a Markdown. Con ese Markdown podemos salir a muchísimos tipos de publicaciones posibles. Entonces, el poder generar de hecho un documento text a partir de un documento escrito en R y utilizando incluso las posibles plantillas que hay dentro de R una vez instalado el paquete R Markdown es una ventaja enorme. Por ejemplo, vamos a ver aquí con las plantillas disponibles que hay a ver si muestro algunas de las plantillas posibles. Por ejemplo, entre documentos, HTML, PDF, Word, como comenté anteriormente, presentaciones incluso de diapositivas, o un documento Shiny, que son ya orientados al servidor
de aplicaciones, ¿no? De RStudio, de R. Pero la idea es que incluso instalando múltiples paquetes que instalan plantillas R Markdown, en donde aparecen también hojas de estilos y archivos que nos permiten construir documentos distintos, podemos incluso generar tutoriales, artículos para editoriales como la IEEE o el PNAS, y a ver si MDPI también, Plus, el Sevier. Hay un montón de posibles incluso plantillas disponibles, ¿no? E incluso también tenemos la posibilidad de generar documentos para GitHub, Markdown para GitHub, ya preformateado y con la salida y los estilos propios, ¿no? Del documento GitHub. Entonces, claro, hay un montón de posibilidades. El hecho de que tengamos la plantilla disponible ya y podamos incluso instalar paquetes que nos extienden mucho más los formatos de partida y las salidas posibles, pues la verdad es que es bastante directo pensar que este es un formato propio de del mundo académico y nosotros tendríamos que sacarle provecho. Entonces voy a mostrar en este video las funciones básicas que uno debe conocer para poder redactar un artículo, para poder redactar un manuscrito que tenga un mínimo de calidad, ya sea calidad de impresión o que sea calidad ya para enviar incluso a servidores de prepublicaciones o a edición en la revista, ¿no? Entonces, claro, voy a empezar con la funcionalidad la referencia bibliográfica y voy a partir a continuación a pasar a la parte de imagen, tabla, etcétera, algunos otros truquitos que hay también para funcionar en R Markdown. Entonces, claro, si tenemos nuestro documento, recordamos que tiene su encabezado YAML y ese encabezado YAML nos permite hacer múltiples configuraciones, ¿no? Ya expliqué anteriormente que ese encabezado nosotros le podemos poner el título, le podemos poner múltiples configuraciones que nos van a permitir además construir un documento definido de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? El título, el tipo de salida, por ejemplo, también podemos definir las palabras clave, el resumen en el encabezado, pero también una cosa importante es el tipo de estilo de bibliografía que usamos, por ejemplo el estilo APA, el cual tiene una plantilla de estilo que es el .ccl y que esa plantilla la podemos conseguir incluso en GitHub. Hay un repositorio que las tiene prácticamente todos los estilos, ¿no? Como Vancouver, Harvard, ISO 690, en fin. Y hay un documento de bibliography, que es el bibliography.bib, que se encuentra también dentro de la carpeta de nuestro proyecto, y ese archivo bibliography.bib contiene entradas BibTeX, que vamos a verlas ahora, que podemos recuperar, por ejemplo, de Google Scholar o de múltiples lugares, incluso las propias revistas también de los artículos ofrecen ese formato de entrada BibTeX para poderla incluir dentro de nuestro archivo bibliography.bib, y es un archivo .bib que lo que contiene únicamente son esas entradas BibTeX, que vamos a ver lo que son, y con estas dos definiciones ya nosotros podemos tener nuestra referencia bibliográfica, la podemos construir de manera bastante operativa. Entonces, claro, voy a hacer un ejemplo por ejemplo, voy a iniciar con una introducción, por ejemplo, de un manuscrito en donde comúnmente hacemos un acotamiento del problema del cual vamos a hablar en nuestro manuscrito, y ese acotamiento del problema normalmente implica pasar de unas generalidades a unas cuestiones un poquito más particulares, en donde ya al final de la introducción normalmente tenemos ya unas preguntas de investigación planteadas de unos problemas que vamos a atender. Entonces, claro, empezando por ejemplo, si es un artículo, por ejemplo, que va a tratar sobre, por ejemplo, cuencas hidrográficas y va a hablar sobre morfometría, normalmente vamos a tocar temas, por ejemplo, geomorfológicos. Entonces, uno comúnmente podría ir a Scholar, y en Scholar, por ejemplo, buscar trabajos sobre, por ejemplo, voy a poner Basic Morphometry, y en Basic Morphometry, bueno, pues vemos artículos, algunos cerrados, por ejemplo, como este, ¿no? Que no está atrás un muro de pago, pero por ejemplo este es abierto, este de Magesh, que es open access y además lo podemos
saber, entrando a él no solamente, y también sabemos porque la propia editorial tiene un vínculo colocado dentro de la propia dentro del propio Scholar. Igual, por ejemplo, aquí vemos más sobre Basic Morphometry. Por ejemplo, este autor publicó en la revista Natural Hazards. Podemos ver, por ejemplo, el artículo no está en abierto, por lo que se ve, pero se ve claramente que no está en abierto, pero también aparentemente en ResearchGate hay una opción disponible de probablemente subida por el propio autor, y no hay que olvidar que existe también la herramienta, polémica herramienta del Sci-Hub, que bueno, las editoriales consideran que es piratería, pero a fin de cuentas estamos hablando de que hay ciencia de por medio, y entonces la ciencia tras muros de pago, pues la verdad que no luce esto como muy razonable. De momento voy a utilizar, vamos a suponer que yo pude acceder a un artículo como este a través de ResearchGate o por la vía que fueren, o consulté el abstract y algo me interesa de ese abstract y puedo seguir profundizando. Bueno, pues bien, en la propia página de Springer normalmente habrá una entrada BibTeX, pero la forma más fácil de hacer esto es desde el propio Google Scholar, utilizando las comillas para citar, en donde aparecen los formatos ya disponibles como APA, los comunes, ¿no? ISO 690, y nosotros tendríamos la tendencia probablemente de querer tomar la referencia directamente ya construida en APA, pero no es eso lo que hay que hacer, es tomar la entrada BibTeX, copiarla, hacer de esta una entrada dentro de nuestro archivo bibliography.bib en el servidor RStudio dentro del proyecto de manuscrito, y en la entrada BibTeX colocar al final, al principio, no importa dónde la pongamos, lo importante es no romper la estructura de la entrada BibTeX. Entonces, claro, aquí voy a pegar esta entrada BibTeX, en donde nosotros vemos claramente que lo que aparecen son realmente la entrada BibTeX, lo que se compone es de, en la primera línea, una línea dedicada, empezando con una arroba dedicada al tipo de documento. Luego a continuación un label, una etiqueta que normalmente sigue un estándar, aunque no es obligatorio no es estricto seguirlo, pero en todo caso el estándar es comúnmente que la gente suele utilizar para las etiquetas es el apellido primer apellido del primer autor y autora, y el año de publicación, y la primera palabra, por ejemplo, completa, la primera palabra que no sea artículo o pronombre, que esté dentro del título del trabajo. Eso nos ayuda luego a poder saber que dentro del propio documento, para poder, cuando hagamos referencia, saber a quién nos estamos refiriendo. Entonces, esto nos lo llevamos, le voy a dar copiar, me lo llevo lo estoy haciendo con el mouse, aunque realmente lo razonable sería control C, control V, a ver si puedo rescatar de aquí el monitor de teclas, aquí lo podemos ver. O sea que bueno, cuando presione teclas podremos darnos cuenta rápidamente que estoy presionando. Entonces acabo de copiar la etiqueta, y con la etiqueta podemos ya, por ejemplo, iniciar vamos a suponer que este autor está hablando de morfometría y de morfometría de cuencas, ¿no? Entonces múltiples, vamos a suponer, voy a hacer una redacción ficticia, múltiples técnicas de morfometría de cuenca se han aplicado en distintos territorios, ¿no? Como por ejemplo Grecia, República Dominicana, etcétera, ¿no? Puedo poner entre otros. Entonces, cuando quiero ya introducir la cita, primero que nada, si el autor no forma parte de la redacción del párrafo, como es el caso, este es el caso en el que yo voy a dejar únicamente una cita a bibliografía que va únicamente a formar parte, va a estar dentro de un paréntesis y no forma parte de la redacción. Entonces, en ese caso, abrimos corchetes, ponemos una arroba y pegamos la etiqueta que tenemos disponible. Hay muchísimas ayudas de esto, incluso en LaTeX y en Overleaf. Hay disponible incluso que tú inicias la etiqueta y él te la va completando, te muestra lo que hay disponible. Bueno, yo todas esas cosas fancy, todas estas cosas que terminan acomodando a uno, supuestamente son comodidades que cuando desaparecen se convierten en un problema. Así que mientras más talibanescamente mejor, sin duda. Entonces, claro, la idea es que aquí el autor
el autor no forma parte de la redacción, por lo tanto va a terminar dentro de un paréntesis y va a terminar de acuerdo a la plantilla de estilos de bibliografía que hemos utilizado, que ya la definimos en el encabezado YAML del documento, que es APA. Entonces voy a tejer este documento para que se vea cómo queda. Voy a tejer, le doy control shift K, o lo que sería lo mismo, presionar este botón azul, ¿verdad?, que tiene como el tejido. Aquí lo vemos y me dice puedo tejer a HTML, a Word, o voy a tejer a PDF normalmente. O podemos presionar el botón azul y va a tejer directamente al formato que tengo previsto aquí en el encabezado YAML. No comentado, porque por ejemplo este está comentado, pero no lo va a tejer a él, y ya me tejería directamente a PDF. Entonces el tejido que lo produjo en este lugar generó un documento. Bueno, aquí terminó por producir un documento, una cita bibliográfica, y fíjense, cometí el error, y es bueno que lo haya cometido realmente, porque cometí el error de editar el documento bibliography.bib y no lo guardé. Entonces lo voy a guardar, y con eso voy a grabar con control S, y con eso voy a conseguir que el documento bibliography.bib ya tenga la entrada, la referencia. Bueno, está rojo y con el asterisco. Lo voy a presionar guardar, y ahora cuando teja sí va a aparecer, no va a aparecer con esos signos de interrogación. Es importante que cuando entremos una bibliografía dentro del, bueno, ahora no lo hizo tampoco, cuando entremos una bibliografía dentro del documento bibliography.bib, nosotros nos aseguremos de que lo guardamos. Bueno, es que borré la cita al presionar ese antes, ahí borré el label, no lo encontraba. Bueno, con estos errores que yo mismo estoy cometiendo está bien, porque al final así es como va a ocurrir en el mundo real, con múltiples situaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la referencia bibliográfica de hecha ya insertada, con el primer apellido del primer autor, en este caso. Bueno, aparecería hasta 3 en APA, me parece recordar, o hasta 5, no recuerdo bien, y después aparecería el año de la publicación. Suponiendo que nosotros queramos hacer una referencia, una cita a una referencia bibliográfica que nos interesa, nosotros podemos introducir el nombre de la etiqueta de la publicación dentro de la redacción. Por ejemplo, vamos a suponer que el párrafo incluya al autor, autora dentro de la redacción. Entonces pondríamos según, y entonces pongo la cita, pero en este caso pongo la cita, o sea, la etiqueta del autor que quiero referir, pero en este caso sin corchetes. Entonces en este caso lo que va a hacer es producir la cita de autor, pero sin paréntesis, y metiendo únicamente entre paréntesis el año, que es lo que indica el formato APA. Entonces la morfometría, vamos a suponer que esto es lo que haya dicho el autor, de cuencas en relieve, en cuestas y en calizas, punto suspensivo, lo voy a dejar ahí. Entonces ahora, ¿cómo se teje esta bibliografía? Pues bueno, esta cita se teje de manera que forma parte de la redacción. Entonces forma parte de la redacción del párrafo, y por lo tanto aquí el autor, el apellido de autor aparece sin paréntesis. Automáticamente también el documento genera la lista de referencias bibliográficas citadas dentro del RMD. Entonces, claro, cité 2 veces a Diakakis, pero solamente aparece una sola vez en la lista de referencia. Aparecerían también en orden alfabético, como indica el formato APA. Si fuera, por ejemplo, el formato que usa PLOS, que me parece recordar que era Vancouver, no estoy seguro, pero bueno, me parece recordar que era Vancouver, sí, utilizaría los números y aparecerían según el orden en el que están siendo citados. Entonces, claro, la idea que la idea de fondo es precisamente que tenemos una asistencia de preparación de la bibliografía. No tenemos que pelearnos necesariamente nosotros con la bibliografía, porque ya sabemos que es bien complicado. Vamos a suponer que también queremos citar 2 autores. Yo voy a intentar ahora hacer lo mismo con este párrafo. Me lo voy a llevar un poquito más para abajo. Voy a añadirle más cosas, por ejemplo. Y voy a poner otro autor. Si quisiera poner otro autor, por ejemplo, ya que puse España, pues digo, bueno, un autor que seguramente habrá dicho eso sobre
morfometría de Cuenca en España habrá sido, por ejemplo, vamos a suponer que Mateo Gutiérrez Elorza lo haya dicho, ¿no? Entonces pongo Geomorfología de Gutiérrez, ese libro que se llama así mismo Geomorfología, de la editorial Pearson. Entonces, bueno, me voy a la cita, igualmente, el mismo procedimiento, BibTeX, copio la entrada BibTeX, la paso a memoria, me voy al servidor, y aquí punto y coma, perdón, me voy a bibliography.bib al final del todo, pego la bibliografía, me quedo con la etiqueta y grabo bibliography.bib, me voy al manuscrito, punto y coma, y coloco la referencia de Gutiérrez, una arroba y la referencia y la etiqueta de Gutiérrez. Entonces, bueno, aquí aparecerán los dos autores separados, como indica el estándar APA, por punto y coma. Entonces, claro, ahora el tejido implica ya dos autores, recordando que estos dos autores no forman parte de la redacción y por lo tanto están dentro del paréntesis ambos, o sea, ambos están dentro del paréntesis, pero no solo el año, sino tanto autor, apellido de autor como año. Entonces, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo hago esto? Si yo pongo, por ejemplo, a Gutiérrez delante y a Diakakis detrás. Bueno, pues no es que va a poner a Gutiérrez primero y por haberlo puesto en ese orden, sino porque el estándar APA obliga a que los autores citados se pongan en el orden alfabético que indica, dentro de una cita de múltiples autores dentro del paréntesis. Entonces, bueno, la plantilla de estilo ya tiene esto, digamos, predeterminado para resolverlo por nosotros. Así que, bueno, no nos tenemos que complicar mucho con esto. Por ejemplo, si aparecen muchos más autores de lo que el estándar APA exige para que aparezcan cuando se hace la cita de referencia, pues entonces ya los pondría de acuerdo al estándar. Siempre hay que vigilar, no debemos confiar plenamente en el estándar, y si no, y además hay que saber que no es solo APA, hay APA 5, hay APA 6, hay muchas versiones de APA, algunas revistas usan uno, otras usan otro, así que bueno, es importante que nosotros tengamos claro que la referencia bibliográfica no es algo que nosotros debemos dejarle únicamente al programa, sino que al final, cuando se construye, nosotros tenemos que revisarla. Hay además también problemas en Scholar, no nos vayamos a creer que en Scholar las referencias están bien. Por ejemplo, el libro de Mateo Gutiérrez Elorza tiene, por ejemplo, aquí una entrada BibTeX y aquí otra. Entonces, esta tiene, por ejemplo, y están construidas de manera diferente, lo sé porque una tiene 115 citas y otra tiene 136. Entonces, están construidas de manera diferente, no nos podemos fiar porque nosotros tenemos que hacer una revisión de las entradas. Además, hay una parte un tanto dura de la referencia bibliográfica, y es que cuando uno lo envía a revistas científicas en inglés, normalmente las tildes y los caracteres que no son propios del alfabeto inglés terminan, hay que intentar colocarlo normalmente, o la revista comúnmente exige que no se coloquen los caracteres que no son ingleses, que se coloquen con un estándar que es propio de la sintaxis text. Bien, bueno, esto Google no siempre lo consigue, Google Scholar no siempre lo consigue. A veces la revista lo tiene bien, pero incluso he encontrado que algunas revistas están mal. Así que bueno, y no todas las revistas ofrecen las entradas BibTeX de sus artículos. Por lo tanto, no tenemos que simplemente decir, bueno, ahí está la bibliografía, que se encargue otro, y eso no es mi problema, no, ese es mi problema y lo tengo que atender también. Bien, entonces ahora pasando a la parte de los imágenes, ¿no? Quería enseñar cómo insertar una imagen. Vamos a poner, nosotros tenemos un mapa que queremos insertar, por ejemplo, un mapa geológico que queremos insertar dentro de el manuscrito, y además nosotros no tenemos nuestro disco. Estoy asumiendo que no vamos a generar un gráfico de R, no es un gráfico de R que vamos a generar en la consola, y que esa salida de la consola nosotros la vamos a insertar dentro de nuestro R Markdown, en cuyo caso no tendríamos que generar un JPG o un PNG o un TIFF y luego llevarlo al archivo, a la lista de archivos de aquí, por ejemplo, de R, del proyecto en RStudio, no, sino que lo que hacemos es que lo generamos dentro de R, esa salida le pedimos que la incorpore dentro del flujo de tejido, dentro del tejido del documento, y al final queda como el documento ya, la gráfica, el gráfico queda insertado dentro del documento, dentro del cuaderno. Pues bien, entonces, estamos asumiendo que lo que queremos es insertar una imagen externa. Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos un mapa geológico.
el área nuestra, por ejemplo. En este caso voy a poner un mapa geológico de Najayo, por ejemplo, de uno de los manuscritos de las alumnas del semestre pasado de geomorfología. Por ejemplo, parece que este es el mapa geológico que usó Caroline, ¿no? Bueno, pues entonces la idea sería primero usar upload, el botón upload. Si sabemos dónde está en nuestro disco, lo localizamos. Bueno, parece que no me quiere funcionar el botón upload. Bueno, parece que, supongo que por lo del ratón. Bueno, habría que presionar el botón upload en todo caso. Bueno, no sé, parece que no quiere. Ok, bueno, vamos a ver si. Bien, desactivé el resaltado de mouse, así que bueno, ya ahora el mouse se supone que va a funcionar mejor. Entonces, claro, suponiendo que quiero subir un documento y ese documento lo tengo en mi disco, bueno, lo voy a localizar. Entonces, claro, voy a localizar ese mapa, por ejemplo, que decía que tenía, que es ese mapa geológico. Lo voy a subir a la carpeta que en la que se supone que estoy trabajando en ese momento, es donde está el manuscrito. Recordando que esto ya fue un proyecto clonado desde el repositorio de GitHub, y este proyecto ya clonado tiene ya toda la, digamos, la parte de los archivos que necesito en un único lugar. En ese mismo lugar donde están todos esos archivos es donde debo colocar el que es el directorio de trabajo, es donde debo colocar el mapa que quiero insertar. Entonces, ¿cómo insertar un mapa, una imagen, en este caso, externa? Bueno, primero signo de admiración, corchete. Aquí iría el título de la imagen. Voy a poner el mapa geológico de Najayo y le puedo colocar más cosas. Voy a dejarlo para después. Luego abro paréntesis, cierro y introduzco el nombre del archivo. Si el archivo está dentro de una carpeta, tengo que empezar por el nombre de la carpeta. O sea, después del directorio de trabajo. Como estoy dentro del directorio de trabajo, él va a leer dentro de él, así que no hay problema. Además está el truco aquí de que podemos utilizar la tecla Tab después de haber completado unas cuantas letras o sin poner ninguna. Puedo utilizar la tecla, voy a ponerlo Tab y me va a salir los nombres de archivos disponibles dentro de la carpeta. Entonces voy a elegir, por ejemplo, mapa Najayo. Después de esto, con llaves, puedo, ya aparece el mapa como un preview. Con llaves puedo especificar, por ejemplo, qué anchura me interesa y puedo decir, bueno, un 100% de la anchura de página, ¿no? Aquí aparece como que ha sido redimensionado de manera desproporcional, pero no es así. Entonces voy a intentar el tejido a ver cómo queda, y ese tejido debería mostrarme el mapa cubriendo toda la anchura de página. Bien, puedo utilizar unos tamaños diferentes para anchura de página. Por ejemplo, le voy a decir que quiero, en lugar de 100%, que sea 50% de la anchura de página. Y el mapa va a ocupar menos. Bueno, puedo jugar con el tamaño de la imagen según quiera. Aquí hay una parte blanca, pero creo que es porque la imagen llega hasta aquí, me parece, el borde de imagen. Bien, también puedo utilizar labels o etiquetas, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, colocar aquí con slash invertido, label, y ponerle con otra, abro llave y cierro llave y pongo mapa geo, por ejemplo. Ese es un label que tiene ahora este mapa. Esto no va a aparecer en el título, recordando que aquí aparece un texto que no estaba, de hecho no lo mostré antes, un texto que no he introducido yo, que forma parte de la plantilla del artículo de manuscrito, y esa plantilla ya incluye que las figuras aparecen con figure, con el nombre figure. Bueno, yo puedo cambiar eso, ponerlo al español, eso no sería problema, pero lo importante es que me va a poner una secuencia numérica y no voy a tener tampoco que estar editando los números de figura. Igualmente también el label no va a aparecer aquí, ese label que yo escribí aquí no va a aparecer aquí. Ese label es únicamente para yo poder hacer referencia cruzada con él más adelante. Por ejemplo, yo puedo, suponiendo que yo tenga ahora necesidad en este párrafo, por ejemplo, de citar a esa figura, pongo ver figura y entonces escribo ref, abro y cierro paréntesis y me llevo la etiqueta que acabé de poner allí debajo. Aquí lo que va a aparecer es ver figura, y esto no va a aparecer, va a convertirse en un número, que es la referencia numérica que tendrá la imagen en el documento. Entonces, una vez hecho eso, se supone que aquí voy a tener figura 1, ¿verdad? Y aquí está también llamada la figura 1 y se convierte además en un vínculo, al cual cuando lo
cuando lo pulso me lleva al caption, al título de la figura, ¿no? Pues bien, eso sería una forma de introducir una imagen, y esa imagen además la puedo llevar como digo, a referencia cruzada, editarle el tamaño, etcétera. Finalmente, si también tengo que introducir tablas, no tablas generadas por R, porque para tablas generadas con R no vamos a necesitar escribirlas, como vamos a ver ahora. Algunos dicen que esto incluso, esto de escribir tablas en Markdown o en text, es como esto es como una terapia prácticamente, ¿no? Porque no es fácil escribir una tabla en formato Markdown, aunque es incluso en Markdown es más fácil que en text, que es todavía más extraño con unos ampersand y demás, ¿no? Yo realmente las escribo desde scratch, desde cero. Yo intento nada más tener una mínima ayuda, que R me la imprima y yo me encargo de ponerle todas las cosas. Pero normalmente queremos que esas tablas, si tenemos que producir una tabla nosotros, no generada por R, como digo, esa tabla nosotros la podemos generar en un generador de tabla. Sin embargo, voy a mostrar cuál es la estructura básica de una tabla en el formato Markdown. Es esto. Por ejemplo, esta tabla, tiene 4 filas y 5 columnas. Bueno, pues esto es mostrado en Markdown, como sería. Pues bien, si vemos, voy a llevármelo lo llevo al servidor. Si pego esta tabla aquí, es una tabla realmente con los títulos en la primera línea. Esto es un divisor que indica que que aquí se debe introducir una línea horizontal, y luego los demás son celdas, ¿no? Aquí está muy bonita, pero cuando comenzamos a meter texto ahí dentro no se ve tan bonito. Entonces, claro, la tabla que se va a insertar va a ser una tabla en este caso vacía, notando que aquí iría, por ejemplo, un título y aquí irían textos. No está vacía, no tiene nada, y es además la tabla estilizada de acuerdo a la plantilla de estilos que estamos utilizando para este documento. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que ahora yo quiero escribir una tabla con mis propios a mano directamente. Tendría que poner aquí arriba los títulos entonces ya comienza todo a desconfigurarse y no es fácil, la verdad. Por eso es que algunos dicen que esto incluso es, el que hace esto a mano es porque debería estar en una institución mental, ¿no? Pero bueno, en todo caso, notar que, por ejemplo, si ponemos texto, no importa en qué lugar de la celda lo introduzcamos, vamos a tener siempre un texto que va a organizarse de manera como le convenga al compilador. Entonces el compilador se va a encargar de hacer esto. No es que nosotros tenemos que poner los espacios exactamente, no, porque los espacios aquí de hecho no van a valer nada. Los espacios los pone el propio compilador de acuerdo a como la plantilla de estilo de tabla exija. Por ejemplo, ahí le di a tejer y ahora veremos que esta tabla, hecha prácticamente de cero, pues no es tan como vimos allí. Por ejemplo, yo a veces me pegaba del borde izquierdo de una celda, y en otras ocasiones no me pegaba del borde izquierdo sino del borde derecho, como en esta. Pues bien, realmente eso no le importa al compilador, y el compilador lo que hace finalmente es colocarla de acuerdo a como le indique la plantilla de estilo de tabla. Si nosotros queremos hacer tablas ya que no queramos hacer nada a mano, pues simplemente lo que hacemos es colocar aquí en este generador de tabla, que se llama así mismo tablesgenerator.com. Nosotros podemos comenzar a escribir nuestra tabla manualmente. Esto sería, por ejemplo, título 1, título 2, título 3, título 4 y título 5. Nosotros la podemos generar aquí de la manera que nosotros nos convenga o con los textos que queramos. No tiene que ser con esos títulos tan pequeños. Podemos poner mucho texto. Podemos usar tab para pasar de una celda a otra, poco, muchísimo texto, incluso más allá de lo que cabe en página, bar. Si le doy a generar, la tabla, bueno, aquí ya tiene texto. Simplemente voy a pedirle, por ejemplo, que esta parte la copie y la pegue en esta celda. También se puede hacer el copiado y pegado, perdón, que aquí ya me exige que lo haga con control V. Bueno, no me permite introducir
hacerlo a dos filas, sino que me permite una fila primero y otra después. ¿Okay? Bien, entonces puedo generar esta tabla directamente. Me la llevo, puedo copiar todo este texto como hice antes seleccionando o copy to clipboard, y ahora la puedo introducir en el RStudio, y aunque parezca que va a quedar mal, pues normalmente él intenta acomodar el texto de acuerdo a como buenamente se pueda, ¿no? Intentando no desbordar la anchura de la caja de la página, etcétera, ¿no? Igualmente también nosotros le podemos pedir que al generador de tablas le podemos pedir, por ejemplo, que introduzca saltos de línea en determinados lugares, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, queremos insertar un salto de línea, entonces utilizaríamos un Shift Enter. Ese Shift Enter dependerá de cómo sea el compilador. Yo en este momento no me acuerdo si el compilador en este caso los admite de esa manera. Me parece que los admite únicamente introduciéndole este tag HTML que es break. Vamos a ver cómo esto lo maneja el compilador en RStudio. No me acuerdo, la verdad, que aquí es así, prácticamente probando estoy. A ver si en esa celda, por ejemplo, en ese lugar, el texto se va a romper justo en ese lugar. Entonces no es con break, probablemente sea con otra de las teclas que sería por ejemplo new line. No estoy seguro, no, porque tampoco esto lo permite, porque esto sería me estoy yendo a LaTeX. No me acuerdo, la verdad es que probablemente eso sea parte de lo que uno, por ejemplo, tiene que aceptarlo como tal o comenzar a buscar alternativas. Pero la verdad es que no me acuerdo. Sé que las celdas se pueden romper dentro sin mayores inconvenientes, pero para que no estoy ahora yo puesto en cómo precisamente se produce eso. Pero nada, en todo caso, si la tabla normalmente es muy compleja, pues comúnmente terminaríamos haciéndola simple, o terminaríamos buscando ayuda en foros, ¿okay? En foros donde precisamente, por ejemplo, las tablas LaTeX, comúnmente yo localizo en foros cómo hacer esas cosas, ¿no? El romper líneas y eso, además que es comúnmente como uno termina resolviendo muchos de los problemas. Bien, entonces así se insertaría una imagen, así se insertaría una tabla, y claro, tenemos además la posibilidad de hacer estas, digamos, compilación de documentos sin tener que recurrir en prácticamente ningún momento a la interfaz gráfica. Es importante tener claro que cuando uno hace documentos en un compilador, o sea, que uno hace un documento fundamentalmente en una ventana de texto, cuando es así, normalmente uno no está pendiente del resultado final. Uno está más pendiente uno se concentra más en la redacción, no tanto en el cómo está quedando. Digamos que aquí lo importante es que tú escribas, no tanto el cómo quede, porque el cómo quede normalmente el compilador se va a encargar de intentar ajustar la posición de los gráficos de una manera, el texto ajustarlo, encajarlo lo mejor que se pueda dentro de la caja, etcétera. Entonces normalmente uno no está pendiente del maquetado final permanentemente, al estilo de como uno está, por ejemplo, en otros programas como por ejemplo Word, que se está trabajando sobre el papel supuestamente, ¿no? Pero bueno, las limitaciones que ofrece las limitaciones que tiene Word normalmente son las que ya conocemos. Aparte de que es privativo, no sabemos ni siquiera en cuánto nos espían, tampoco tendríamos por qué estar promoviendo ningún software privativo para colmo y de pago en universidades, más en la academia, en donde nosotros tendríamos que precisamente resolver estos problemas con soluciones que están al alcance de todo el mundo. RStudio está al alcance de todo el mundo, RStudio está al alcance de todo el mundo, los paquetes también. Así que bueno, no hay necesidad de recurrir a ese tipo de software. Pues bien, aquí lo dejo. Me parece que esta introducción
era lo que se me había perdido en la otra grabación, y creo que con esto ya podrían iniciar sus documentos de manera directa.